para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y más, y estamos hablando de territorios y ciudades productivas con el arquitecto Elmer González. Y teníamos una pregunta de parte de Ignacio, que era focalizada en la parte del ordenamiento territorial y asimismo del planeamiento urbano. Al respecto, arquitecto Elmer, hay una preocupación generalizada en la República Dominicana y es esa armonía entre decisión de Estado y los territorios que no existe normalmente. Entonces esa diferencia, esa dicotomía, eso se repercute en perjuicios para todos los ciudadanos y para el desarrollo de las regiones y las ciudades. Bueno, de hecho hay un conflicto ahora mismo, para tomarlo de ejemplo, en eso que tú estás señalando, con el Ayuntamiento de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas respecto a una obra que se pretende hacer en la entrada de Santiago. Entonces, ¿cómo, claro, eso bien que señala Luis, cómo armonizar la decisión estatal de abordar un territorio respecto de el poder del órgano descentralizado territorialmente, que es el municipio? Pero antes de que Elmer nos ofrezca la respuesta o su parecer a la pregunta, tenemos que decir que este segmento y el anterior han sido patrocinados por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Sí, y Elmer, sobre esto mismo, ¿en qué están los avances sobre la ley de ordenamiento territorial o el proyecto de ley? Y si hay más planes con respecto al planeamiento urbano y ese lineamiento que nos preocupa. Sabemos que el problema está ahí y que se resuelve con un correcto ordenamiento territorial. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto como país? ¿Cómo van las cosas? Bien, la ley que reposa en el Congreso Dominicano sobre ordenamiento territorial no necesariamente es una necesidad de los gobiernos locales y del gobierno central. Es una necesidad del territorio dominicano. Hace 4 años a mí me tocó ir a la celebración del 20 aniversario de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia, un país que es 10 veces nuestro territorio. O sea que los colombianos nos llevan 24 años de ventaja en el sentido del ordenamiento territorial. Y eso tiene que llamarnos la atención. Es importante destacar que sí se ha asumido como una prioridad la aprobación de esta ley. Ya se han dado las vistas de lugar, las vistas públicas sobre la ley de ordenamiento territorial y con un adelanto específico. Es una prioridad del gobierno central la aprobación de la ley, pero la aplicación de los ordenamientos territoriales no son necesariamente del gobierno central, sino de los gobiernos locales. Ya tenemos varias ciudades dominicanas que tienen su ordenamiento territorial. De hecho, en nuestro caso, que fungimos como consultor de las Naciones Unidas, estamos trabajando el ordenamiento territorial de la ciudad de Boca Chica, que es una ciudad muy, muy próxima a lo que es la metrópoli Santo Domingo. Y especialmente el ordenamiento debemos verlo con el criterio y el enfoque de que tenemos que asumir los sacrificios, pero a la vez nos va a permitir tener un futuro urbano, un futuro de nuestras ciudades con mayor desarrollo. Lo importante es visualizar que los ordenamientos territoriales, o en este caso los ordenamientos urbanos de ciudad, no son enfocados fundamentalmente a las tramas, sino a ver cuál es la vocación de uso que tiene cada territorio. Definiendo, por ejemplo, dónde hay zonas habitacionales, zonas comerciales, dónde se puede establecer zonas deportivas, dónde se pueden establecer zonas industriales, y eso es un punto que debemos saber. Nosotros en este tiempo debemos permitirnos la oportunidad de que con un ordenamiento establecido en el territorio podamos desde un ordenador como el que tenemos aquí en el espacio, poder definir cuánta población vive en ese territorio y qué industrias existen en ese territorio para poder vectorizar qué nos falta en él, cuáles servicios nos faltan y cuáles elementos podemos especialmente potenciar. Otro tema que va con lo del ordenamiento es que tenemos ya 12 años del último censo poblacional que hicimos en el país, del 2010. Y eso va a cambiar y va necesariamente a mostrar una nueva vertiente del territorio. ¿Cuál es el crecimiento que hemos tenido en términos de población? Aunque el parque vehicular crece más todavía que nuestra población, es importante determinar que varias ciudades
dominicanas han tenido un aumento de su población de manera exponencial, sobre todo la zona metropolitana de Santo Domingo. Nosotros básicamente entendemos que cada año se aproximan al gran núcleo urbano del país con una tendencia idiosincrática del que el dominicano va donde se hacen los cheques, en este caso Santo Domingo. Y miren, el primo llama a su primo, venga para acá. Sí. Y ahí tenemos un aumento que va en aumento de unas 200,000 personas cada año. Aunque es interesante, yo siempre me he fijado que en las zonas que son de vocación turística o de agrícola muy activa, no se ve tanto desplazamiento de personas de ese sector hacia la zona capitalina, porque ya tienen su mecanismo de vida. Es muy difícil tú encontrar mucha gente de la zona de Bávaro aquí en Santo Domingo, por decir algo. De la misma zona de Puerto Plata, la parte turística, tú no ves mucha gente aquí, como usted dice, buscando los cheques, buscando el dinero, ni de Samaná tampoco, no es muy común. Así es, y eso tiene una condición especial a destacar, y es que esas zonas turísticas pudieron ser planificadas y ordenadas en décadas anteriores. Al no generarse esa situación, se produce lo siguiente: usted está en un hotel que con todo prácticamente cubierto y con unos lujos específicos, y usted piensa que está en el hotel en el primer mundo, y a 500 metros usted tiene una zona desordenada que son las personas que le dan servicio a hoteles, y usted pasa del primer mundo a lo que es un tercer mundo, por no tener el ordenamiento fundamentalmente. Entonces, cuando se hacen las cosas en el país, hasta por un tiempo, después se quedan. Por ejemplo, la Feria de la Paz, esa zona consolidada que tiene todas esas oficinas institucionales y gubernamentales y que tiene el Congreso Dominicano, para hacer esa zona se estableció una zona donde iban a estar las personas que servían a la construcción de ese sitio, que es lo que hoy es el Manguito. Ahí se asentaron las casetas de las personas que iban a trabajar en la construcción de la feria en el 1955. La Feria de la Paz del tiempo de Trujillo. La de 1955. Y esas personas ya se quedaron ahí, hoy es lo que conocemos como el Manguito. Por lo tanto, sí es importante visualizar un ordenamiento territorial definido. Esa ley es prioridad del gobierno, como he comentado, y ojalá en este año pueda ser ya promulgada. Claro, porque incluso uno de los problemas mayores que estamos teniendo con este crecimiento vertiginoso que están teniendo las ciudades es que el crecimiento no se detiene. Sin embargo, el ordenamiento territorial se está tomando un tiempo muy prolongado, va muy lento, la parte de la ley, la parte... Así es. Entonces deberíamos saber que estamos en situación de urgencia. Porque si estamos hablando de 200,000 personas por año, que por ejemplo al Gran Santo Domingo están llegando, es que esto es urgente. O sea, así nosotros ahora mismo no tenemos, digamos, bueno, pero vivimos, sí, pero no tenemos dónde caminar, dónde un parque cerca, pero un parque que dé para la cantidad de personas que vivan en el lugar. Felicitamos a los encargados, a los gobiernos municipales que han embellecido los parques y han hecho lo mejor que han podido, pero esto no es un asunto, eso se le va de la mano, porque aquí ya las edificaciones están donde están, o sea, y nosotros necesitamos, pues esto, planificar ese crecimiento, esas 200,000 personas anuales que tienen, ¿a dónde van? Bueno, pues vamos a crear las condiciones. Por ejemplo, yo mismo ando mucho por la parte norte y la parte oeste del Gran Santo Domingo. Bueno, no digamos, no podemos decir que es tan grande, porque San Cristóbal está bastante cerca, pero hay una oportunidad de formar un crecimiento de acuerdo a un ordenamiento territorial organizado y muy equilibrado, muy buena oportunidad. Hay lugares donde ya esa oportunidad no existe porque ya los terrenos están copados. Entonces, si ubicamos estos terrenos, estos territorios, bueno, pues vamos a trabajar fuertemente para que se creen las condiciones, para que haya más construcciones en esos lugares y haya más inversión en todos los aspectos de servicios públicos y de la parte privada, y que la gente pueda interesarse en mudarse allí y la ciudad siga creciendo hacia esos lugares, pero ya de una manera ordenada. ¿Qué te parece? Y precisamente lo que está haciendo este programa con establecer este tema y con establecer la opinión y la posición que tú tienes es lo correcto. Ojalá realmente
no necesariamente entendiéndolo como una presión, sino como una posición de todo ciudadano, es exigir lo que tú estás estableciendo. Hay una gran oportunidad de ordenamiento, estamos a tiempo todavía. La tendencia latinoamericana es que el 80% de la población vive en las grandes ciudades. Y este es el caso específico del Gran Santo Domingo. Por lo tanto, es el momentum de racionalizar, de ordenar el territorio, de ordenar específicamente los criterios de los servicios de las ciudades, hacer ciudades más compactas, más amigables, con unos sentidos de sostenibilidad más definidos. Así es, así es. Bueno, Elmer, ya tenemos que ir poniéndole, vamos a decir, pausa a este tema, porque este tema es interminable y mientras tengamos el honor de tu visita en otras ocasiones, pues este tema nunca lo vamos a terminar, lo vamos a poner en pausa si tú nos das ese honor a nosotros. Por mí, con mucho gusto, soy de los que entienden que este tipo de temas no concluyen, son progresivos, por lo tanto debo señalar la importancia que mencionaba anteriormente de entender lo que es el criterio, los vectores, los fundamentos de la energía en los territorios. Este programa de energía y combustible es importante entenderlo. Es fundamental entender que en nuestro territorio todavía debemos establecer los fundamentos de servicios, del servicio del combustible, del servicio de la energía, establecido como elementos fundamentales del desarrollo humano. Zonas mundiales lo han desarrollado, uno de estos ejemplos es Madrid, donde ya se establece que a zonas de Madrid no entran los vehículos que no son necesariamente eficientes o que generan más emisiones de lo que debe ser. Pero en República Dominicana sí debemos entender que hay zonas aún que deben tener mayor acceso a energía. Todavía la población mundial, 2.400 millones de personas, cocinan con materiales de carbón y demás. Todavía 1.200 millones de personas no tienen acceso a energía en el mundo. Nosotros en República Dominicana tenemos un porcentaje menor. Tenemos esa oportunidad y por eso este programa tiene gran interés para nosotros. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Elmer González, amigo. Así es. Y eso es instruir al consumidor al respecto. Bueno, señores, nos tenemos que despedir porque ya ha llegado el tiempo en el cual tenemos que pasar el programa para otro programa. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Consumidores.